Regresamos al Noticero y acabamos de comprobar con Juan Pablo que Nahuel Isela dice que sabe todo, que hace todo, no sabe leer labios. No sabe leer cuando uno le dice de este lado, le da instrucciones. Aparte te lo dice en castellano, sé que sabías en otros idiomas, pero bueno, se ve que alguna limitante tiene. En algo tenía que fallar. Así que bueno, lo demostramos con Juan Pablo Pucciarelli, a quien le damos la bienvenida y le damos el espacio para que nos cuente. Yo voy a tratar de contenerme porque vos lo que generás que sale de dentro mío las ganas de hablar de política internacional y digo, no, esto le corresponde a Juan Pablo, así que le damos el espacio, el tiempo y el lugar para que nos cuente qué está pasando en alguna parte del globo. Bueno, Diego, muy buen día para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Vamos a hablar de un hecho importante de esta semana, a comienzo de la semana, en Lituania, en la capital de Lituania, en Vilna, al este de Europa, la cumbre de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la Alianza Atlántica, este esquema, digamos, militar internacional que nuclea a Estados Unidos y los países de Europa, que se crea en 1949, breve contexto histórico, ni bien termina la Segunda Guerra Mundial, y se empieza a perfilar la Guerra Fría con los dos grandes polos. Obviamente la cuestión militar era fundamental. Del lado occidental, la OTAN. Del lado soviético, el llamado Pacto de Varsovia, con los países satélites de Moscú. Y bueno, la OTAN, como sabemos, desde febrero del 22, con la invasión a Ucrania que ordenó Putin, tomó un relieve distinto al que venía teniendo años atrás. Se reconfiguró su influencia, digamos, en términos militares, con Estados Unidos claramente como el poder hegemónico ahí adentro. Y fue una cumbre importante, básicamente por dos cuestiones, vamos a ir en orden. La primera, el ingreso de Suecia a la OTAN, y la segunda, el no ingreso de Ucrania, lo digo así a propósito. Vamos a dejar esto último para el final porque me parece que es lo más importante de lo que dejó el saldo de la cumbre. Sobre el tema Suecia, bueno, es un país importante, nos ubicamos, ¿no? Hemisferio norte europeo. Si bien no tiene frontera con Rusia, como si tiene Finlandia, una frontera de más de 1000 kilómetros tiene Finlandia, que ya se incorporó a la OTAN. Suecia es un país relevante en el concierto europeo y comparte con Finlandia la característica de haber sido neutral durante largas décadas, incluidas las dos guerras mundiales, ¿no? La primera del 14 al 18 y la segunda del 39 al 45. Pero bueno, claramente la magnitud del conflicto que tiene lugar en Ucrania, pero no solo en Ucrania, o sea, que involucra a otros actores en Europa, y la incertidumbre sobre lo que puede venir, porque nadie sabe, uno, cuándo va a terminar la guerra, y dos, qué puede pasar al término de la guerra. Sí, implica directamente toda Europa, por eso también es este enfoque de todos los países del bloque continental hacia lo que sucede justamente en Ucrania. Así es. En ese sentido, Suecia, al igual que Finlandia, venía pidiendo entrar a la OTAN y había un inconveniente llamado Turquía. Turquía se negaba, lo digo muy rápidamente, porque alegaba que el gobierno sueco era liviano o blando con el grupo de kurdos que hay en Suecia. Para otro momento quedará esta historia, pero el gobierno de Erdogan de Turquía tiene un enfrentamiento muy fuerte con lo que se conoce como la milicia kurda. Y bueno, exigía mayor dureza, básicamente extradiciones y demás. Había otro tema ahí que era que Turquía además pide entrar a la Unión Europea. Ahora vamos a ver, ya mismo vamos a escuchar mejor al presidente de Turquía, Erdogan, planteando esta cuestión del ingreso a la Unión Europea como requisito indispensable. Y después de escucharlo, lo voy a traducir, vamos a ver qué apareció en el medio en las negociaciones para que Turquía acepte que Suecia entre a la OTAN a cambio de, ya lo vamos a ver. Escuchamos entonces al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Bu konuda dün akşam Sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım. Ve Vilnius'te de bu açıklamayı yapmak durumundayım. Biliyorsunuz bu işte nihai karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı vermedikten sonra burada herhangi bir adım atmak mümkün değil.
Clarísimo, ¿no? No hace falta que traduzca. Julián no entendió, hizo cara como que no estaba entendiendo, pero Nahuel sí. ¿En serio? Ahora ¿Entendiste? dice que sí. ¿No entendiste? Está bien, Nahuel, así No, sos. yo estoy completamente de acuerdo, la verdad. ¿Hasta de Bastante acuerdo? claro, me parece bueno, que ahora te van a no aclarar falta lo que más. dijo. A ver si entendiste bien. Dice Erdogan: primero abran el camino para Turquía en la Unión Europea y luego, así como abrimos el sendero para que Finlandia se una a la OTAN, lo abriremos también para Suecia. A tal respecto, le expresé esto anoche al señor Biden, nuevamente en Vilna también lo haré. Como saben, la decisión final de la membresía de Suecia en la OTAN está en manos de la Asamblea Nacional Turca y antes de que la Asamblea tome alguna decisión, no es posible dar ningún paso. Esto hasta ese momento. ¿Qué pasó en las horas siguientes? Entró un elemento de negociación entre Estados Unidos y Turquía, que es una cuestión meramente militar, pero que para Turquía tiene mucha importancia. Se trata de los aviones de combate F-16 de última generación que van a dar un salto cualitativo importante a las Fuerzas Armadas de Turquía y que el gobierno de Erdogan venía anhelando hace mucho. Acá agrego una cosa, que es que Erdogan acaba de ser reelecto en mayo por 5 años más, claramente empoderado en términos geopolíticos por su importancia. Para los dos polos que se van configurando. También es importante para Rusia y para China. Sí, ya a esta altura las claras enquistado en el poder Erdogan. Un paréntesis, pensaba en lo que decías antes, perdón que te interrumpa, Juan Pablo, a ver si recordás, pero los kurdos creo que es una de las naciones más grandes del mundo sin Estado, sin poder, sin tener un país. Exactamente, Sí. es un tema muy interesante, podemos hacer una columna... En otro momento, en otro está momento, para sí. tener ahí en cuenta. Exactamente, tal cual. La prensa está planteando en potencial, habría llegado a un acuerdo Estados Unidos y Turquía para la venta de estos aviones, así que por respeto a la información que hay disponible, vamos a decir lo mismo, habría llegado a un acuerdo Biden con Erdogan, y por consiguiente se destraba el ingreso de Suecia a la OTAN, que es uno de los títulos más importantes que dejó la cumbre, ¿no? Pasamos a la segunda cuestión, que bueno, es la más relevante para mí. Ucrania, que viene hace mucho queriendo entrar a la OTAN. Si vamos a las raíces concretas del conflicto entre Rusia y Ucrania, está el acercamiento de Ucrania a la OTAN y el planteo claro del Kremlin de esta es una línea roja, si la cruzan va a haber consecuencias, que las hubo, y hasta el día de hoy las tenemos, ¿no? Pero no fue todo como planeaba para Zelensky. Él llegaba con la iniciativa de que se concrete un cronograma, que tenga claro en qué momento Ucrania iba a entrar a la OTAN, ya como dando por descontado que iba a pasar, y se encontró con que no. ¿Qué tuiteó antes de la cumbre? Lo leo, Zelensky, ¿no? Presidente de Ucrania. Valoramos a nuestros aliados, pero Ucrania merece respeto. Es absurdo que no se haya fijado un cronograma ni para la invitación ni para la membresía de Ucrania. La incertidumbre es debilidad. Discutiré abiertamente esto en la cumbre. Esto lo tuitea yendo a Lituania, ¿no? ¿Qué pasó en la cumbre? Bueno, básicamente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, noruego él, que acaba de ser reelegido por un año más para su cargo, afirmó, lo cito, presentaremos una invitación para que Ucrania se una a la OTAN cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones. Creo que los aliados están de acuerdo en que mientras la guerra continúe, no es tiempo para hacer de Ucrania un miembro de pleno derecho de la alianza. Esto básicamente es por el artículo 5 de la OTAN, que plantea que si hay un miembro de la OTAN, de la alianza, digamos, Sí. que está siendo agredido militarmente, todos los integrantes de la alianza tienen que salir a defenderlo. Por lo tanto, en cuanto ingrese Ucrania a la OTAN... Tienen que participar la casi treintena de países. Imagínate lo que sería eso, militarmente. ¿no? Exacto. Sería una guerra ya directamente entre la OTAN y Rusia, porque ahora la OTAN está financiando a Ucrania, no es lo mismo, si bien obviamente hay una incidencia clara. Sí, y ahí confirmaríamos lo que ya denominamos como una especie de tercera guerra mundial, evidentemente con una treintena de países participantes, estamos hablando de una tercera guerra Ahí ya mundial. no habría margen para hacer lo para contrario. discusión. Exactamente. También habló Zelensky en Lituania, en la plaza, en una plaza llamada, ya tengo el nombre y todo, la plaza Lukiskiu de Vilna, en la cual fue recibido como un rockstar. Hay una cuestión ahí que es para otro momento, ¿no? Pero Lituania y Ucrania son dos ex repúblicas soviéticas.
también los países del Báltico. Hay una procedencia política y cultural. Hay un trasfondo. Exactamente. Son países que sufrieron mucho la opresión soviética, para decirlo rápido. Otros también, como República Checa, que entonces era Checoslovaquia, bueno, lo que sabemos. Hay dos bandos, digamos, ¿no? Los que plantean que no es el momento para Ucrania, justamente porque desencadenaría en una guerra mucho mayor. Estados Unidos y Alemania plantean esto principalmente, y los que sí dicen que hay que fortalecer ahora la OTAN con el ingreso de Ucrania, que son básicamente los países bálticos, como el anfitrión de esta cumbre, Lituania, ¿no? Lo que sí hubo para Ucrania es el anuncio de un paquete de refuerzo militar. Lo enumero brevemente. Macron, presidente de Francia, anunció la entrega de misiles Scalp de largo alcance. Todo esto en el contexto de la contraofensiva ya casi famosa de Ucrania, que todavía no termina de despegar, que hay poca información al respecto, por lo tanto prefiero no ahondar en eso, pero lo que sí sabemos es que no despegó. Sí. Alemania, a través de su ministro de Defensa, Boris Pistorius, anunció envío de equipamiento por 700 millones de euros. Y el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, afirmó que 11 países se asociaron en la firma de un memorando para iniciar en agosto el entrenamiento de pilotos ucranianos que operen aviones F-16. Estos aviones que decía antes que Turquía le quiere comprar a Estados Unidos, ¿no? Vamos a escuchar entonces al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablando en la plaza Lukishky de Vilna. Lo escuchamos y después seguimos. НАТО дасть Україні безпеку. НАТО suteiks Ukrainai saugumą. Україна зробить НАТО сильніше. Дякую за вашу допомогу нашій обороні, за вашу чітку і чесну і, що важливо, сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять, ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу. Decía Zelensky, la OTAN le dará seguridad a Ucrania y Ucrania hará más fuerte a la OTAN. Gracias por su apoyo a nuestra defensa, por su clara, honesta y valiente posición de invitar a Ucrania a la OTAN. Las banderas ucranianas en las calles de Lituania claramente prueban que ya somos aliados y Ucrania defenderá tanto su libertad como la de ustedes. Esta estrategia de decir, y ya está todo dado, ya somos aliados de facto, ¿qué les cuesta que entre a la OTAN, ¿no? O sea, la idea de que hay que formalizar, como que no hay un paso muy sustancial que dar, simplemente una formalidad, cuando del otro lado te dicen, no, mira, si entras, se pudre todo de verdad acá. Hay otras dos cuestiones que están dando vueltas, y acá voy a entrar, ya para ir cerrando la columna, con el factor Rusia. Habrán visto en los últimos días o semanas, un par de semanas, que Biden anunció la entrega de bombas de racimo a Ucrania. Son bombas que se caracterizan por ser especialmente letales y peligrosas para la población civil. Están prohibidas en varios países, muchísimos países. Y si bien todavía no se concretó esa provisión de bomba de racimo, hay una tensión al respecto. Sí, tenía entendido que casi un centenar de países lo tienen prohibido Exactamente. como en su utilización. Imagínate lo que serán, ¿no? Habló el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, que estuvo en el ojo de la tormenta este mes por el levantamiento del grupo Wagner y las diatribas de Prigozhin contra él, el líder del grupo Wagner. Bueno, ¿qué dijo Shoigu? Que Moscú utilizará medios de destrucción similares si Estados Unidos entrega esas bombas, pero recordó que si bien ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Ucrania están en la convención sobre municiones de racimo, hay una convención sobre municiones de racimo, Moscú sigue siendo consciente de la amenaza que representa esta munición para la población civil, se ha abstenido y se abstiene de usarlas en el transcurso de la campaña en Ucrania, ¿no? Ellos dicen campaña, operación militar especial, es una guerra. Segunda cuestión, a ver si para ir cerrando, que se anunció también en la cumbre, bueno, un aumento sustancial del gasto en defensa por parte de los países de la OTAN, que ya viene siendo elevado con respecto a lo que era hasta 2022. Sí.
Por ejemplo, Alemania triplicó su inversión en defensa. Pero bueno, los líderes de la OTAN acordaron un nuevo objetivo de inversión de un piso 2% del PBI anual, pero que en muchos casos, abro comillas, en muchos casos, o sea, hay que ver quiénes y cuánto, va a ser necesario que pongan más del 2%, abro comillas, para remediar las carencias existentes y satisfacer las necesidades en todos los ámbitos derivadas de un orden de seguridad más disputado. Una hipótesis de conflicto clarísima. Sí, esas inversiones en defensa es chiste, pero si querés no es más inversión en ataque. Totalmente, así es. Y bueno, quería cerrar con la columna que no fue, que es la de la semana pasada. La columna que no fue. La de la semana pasada, que bueno, el paro general de transporte impidió que haya noti, pero bueno, iba a hablar en esa ocasión sobre otra cumbre, que fue la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. También se la conoce como SCO por la sigla en inglés, Shanghai Cooperation Organization, que fue importante porque tenemos ahí nucleados a Rusia, a China y a India, además de los países de Asia Central. Se sumó Irán, es decir, está ganando músculo Asia en su ordenamiento geopolítico a partir de la guerra en Ucrania, pero especialmente con China como actor muy influyente, sobre todo en este 2023. Sí. Ya hemos hablado, ¿no?, desde de la movida de China a Medio Oriente. Sí, casi en cualquier sección del Noti teníamos que mencionar directa o indirectamente la actualidad de China. Tal cual, ineludible eso. Y bueno, básicamente, si bien obviamente no hay espacio para desplegar el tema, fue una cumbre que para Occidente fue una alerta, ¿no? De acá hay un bloque más fuerte del que pensábamos, que juntan la mitad de la población mundial, que juntan un tercio del PIB mundial y que están claramente alejados de la directriz de Occidente, básicamente de Washington, ¿no? Así que bueno, estamos en un escenario bien movido, bien complejo, ya casi es una obviedad decirlo, pero son las réplicas de la guerra en Ucrania, ¿no? Tal cual. Y seguramente en las próximas semanas tendremos que ir actualizando información porque, bueno, esto sigue pasando. Así es, exactamente. Muy bien, muchísimas gracias Juan Pablo Pucciarelli con la actualidad internacional. Y si te quieren seguir, ¿dónde te alcanzan? Bueno, me pueden seguir en Twitter o Instagram, Juan Pucciarelli, WCWL, ahí me leen. Muy bien. Y ahora nosotros mantenemos más o menos la tónica. Es un bloque con la misma idea, el mismo concepto. Y le damos la bienvenida y lo saludamos a Patricio Lebradala, que evidentemente está en un modo corte de pelo, prolijito. Sí, no niegues con la cabeza. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto y te vemos aún mejor, Patricio. Perfecto. Había unas fallas técnicas, pero bueno. Gracias ese peinado no tiene fallas técnicas. No, es el gorro por el frío. Me queda así. Bueno. Patricio, querido, ¿qué estuvo pasando y dónde? Porque venimos de recorrer justamente, prácticamente con Juan Pablo, toda Europa, pero seguro tendremos que acercarnos un poco también para el lado asiático. Justo ahí saludarlo al colega ahí que estuvo hablando un poquito de lo que está ocurriendo también en Europa. Y obviamente, cómo no hablar de lo que pasa en Ucrania, ¿no? Porque ha sido la vedette de estos últimos días también. El tema, si bien la guerra sigue en Ucrania hace mucho tiempo, desde más de un año ya, obviamente es una obviedad, pero se siguen moviendo muchas fichas del tablero, se sigue moviendo mucho Europa, y es el que más está avanzando en esta guerra, que a medida que pasa el tiempo parece ser que Rusia se va desgastando, a pesar de que tienes un superarmamento más que interesante Rusia y que al parecer está bastante abastecido. Ucrania sigue recibiendo apoyo de los países de Europa, de la Liga Europea, de la Unión Europea, perdón, de todos los países de la OTAN, y ahora parece ser que también se suman algunos países como los del G7, ¿no? Algunos que integran el G7, como han firmado hace poco un acuerdo con Japón también, que se suma ahí como para hacer un poquito más de presión sobre Rusia. Obviamente esto tiene que ver también con el juego de con qué países están empezando a coquetear algunos, ¿no? Como Rusia sigue obviamente con China, y China está se está metiendo en todos los mercados y está avanzando muchísimo. Nada, bueno, acá hay como la otra liga, digamos, del otro lado, es como la Superliga de alguna forma, donde se juntan algunos países como para poder también meter presión a Rusia. En estos últimos días también se aprobó
el envío de armas, de bombas racimo hacia Ucrania, ¿no? Algo que supuestamente estaba prohibido por todas las normas, convenciones y todo lo que ustedes, zaraza, que se acuerden de las Naciones Unidas. Bueno, parece ser que para Ucrania en este caso sirve y que se le puede suministrar bombas racimo para que puedan hacer una contraofensiva contra Rusia, ¿no? Obviamente Rusia tiene sus problemas, está teniendo una mano dura, digamos, Putin internamente contra todo el tipo de rebelión, contra todo tipo de cuestiones que no le gusten, ¿no? Hace poco, convengamos que en lo que tiene que ver con materia de derechos, suspendieron todo lo que son las operaciones de cambio de sexo, ¿no? Esto tiene que ver un poco también con toda esta guerra ideológica que está tirando Putin hacia adentro de Rusia, y esto contra todo lo que es el colectivo, ¿no? LGTBQ y más, así que todo, digamos, ahí también hay toda una discusión interna y, bueno, obviamente un enfrentamiento con todos estos colectivos que están no solamente en Rusia, sino en todo el mundo. Pero, bueno, la guerra de Ucrania sigue avanzando, obviamente que hay muchos focos de conflicto dentro de misma Ucrania, pero así todo el ejército ucraniano siguió avanzando. Bueno, lo hemos visto, perdón, al presidente Zelensky ahí dando un montón de conferencias por todos lados. De hecho, dio una conferencia en la Universidad, la UBA, ¿no? Acá en Argentina, con un montón de estudiantes que tuvieron la posibilidad de conversar con él y intercambiar preguntas. Así que nada, está como teniendo también esta influencia para que apoyen todos también a Ucrania. Y obviamente hay países que están como más apoyando a Rusia también dentro de lo que es Latinoamérica. Iba a haber una reunión entre la Unión Europea y la CELAC y también le prohibieron la entrada, como pidieron por lo menos la prohibición del presidente ucraniano también en esta reunión. Así que el panorama es ajedrez día a día, movimiento por parte de cada lado. Así que bueno, para Estados Unidos, para agregar una cosita más sobre esto, para Estados Unidos la guerra está terminando y la está perdiendo Rusia. El que no está tan orientado parece ser que es el presidente Biden, que tiene algunos problemitas de salud, pero bueno, está como ahí desorientado a veces. Es un poco preocupante, ¿no? Obviamente por la salud de un mandatario, pero bueno, nada, así está el panorama en lo que tiene que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia. Muy bien, tenemos un escenario candente, caluroso, obviamente con lo que refiere a este conflicto bélico en Europa y Eurasia también podríamos denominar, pero si hablamos de candente y caluroso podemos ser mucho más literales. Exactamente, bueno, y para no irnos un poco de Europa, justamente, ¿no? Que están llegando ahora a lo que es el verano europeo. Siempre sabemos que el verano en Europa es bastante caluroso, pero esta vez parece ser que es más caluroso de lo normal. Ya la primavera fue bastante calurosa, superando los 48 grados en algunas regiones, en algunos lugares. Entonces parece ser y se va a sentir un calor más que agobiante en toda Europa. Y nada, esto hace que la temperatura de la Tierra también sea creciente. No es que solo afecta a una zona del mapa, va a afectar a todos por igual. En algunos lugares peor y otros lugares de otra manera, pero bueno, digamos que las temperaturas van a superar ampliamente los 50 grados para este verano en Europa y va a haber una ola de calor tremenda en cualquier momento. Eso va a hacer que, bueno, obviamente tengan mucho cuidado y va a ser también un poco el reflejo de lo que vaya a venir para este sector sur, para todo el hemisferio sur, para el próximo verano, ¿no? Me quedé atónito con las cifras, porque además... A ver, el calor europeo es ahora, pero nosotros a fin de año recibimos justamente la temporada estival y va a levantar la temperatura considerablemente, no hay dudas. Sí, nosotros hablamos de un promedio de 50 grados en Europa, pero hay países que superan ampliamente los 65 a 70 grados de calor. Imagínense. En Irán el año pasado se registró una temperatura alrededor de 70 grados. O sea, no quiero imaginarme cómo fue. Es casi tirarse adentro de una pava cuando está hirviendo, pero convengamos que el calor en algunos países, no solamente en Europa, son extremos. El agua para el mate ronda esa temperatura en algunos casos. Exactamente. El agua para el mate, el agua en el mar es muy superior, obviamente, al agua que estamos acostumbrados nosotros acá en el verano. No es el agua marplatense, la temperatura marplatense, para decirlo de alguna forma,
Pero ya es caliente, imagínense que a medida que pasa el tiempo, la temperatura del agua va subiendo en el mar y nada, se va sintiendo mucho más duro cada verano, obviamente por la sequía, por la falta de agua, por las horas de calor y los golpes de calor que esto produce en la población mayor y en los más chiquitos, ¿no? Totalmente. Muchísimos cuidados entonces de cara a lo venidero. Bueno, como dice una gran canción, el futuro llegó hace rato. Exactamente. Llegó hace rato y llegó de la peor manera, parece. Muy bien. Patricio, no sé si te quedó algo en el tintero para comentarnos antes de finalizar la columna. Sí, hay un ítem de un tema para ver así de costado un poquito, pero no menor. Es lo que está ocurriendo en Israel con el cambio de lo que tiene que ver con la ley judicial que quieren cambiar un poco ahí el temita de los judiciales en Israel. Bueno, nada, está bastante conflictiva el asunto. Es algo parecido a lo que quisieron hacer acá, ¿no? Con la magistratura, el cambio de los jueces. Bueno, un poquito tiene que ver un poco con eso. En Israel están haciendo algo parecido y obviamente nada, la gente está en la calle, hubo bastantes detenidos, digo, está candente, para sumarle más caldo a lo que lo que sucede entre Israel y Palestina en ese sector, bueno, la política interna de Israel también está complicada y el gobierno israelí tiene un panorama complejo. Tal cual, hay varias personas detenidas. Sí, bastante. Muy bien, Patricio, no sé si te queda algo por decir. Siempre, si te digo yo, siempre tirás una más. Siempre hay algo que está pasando en el mundo. No sé, dame vos el cierre. No, esta vez lo vamos a hacer. Esta vez termina, está bien. Sí, porque te digo, no sé qué pasó en Turkmenistán. Y me decís, no, porque en Turkmenistán pasó tal cosa. Y digo, no, pero no pregunto más nada. Mejor, ya es demasiado todo lo que pasó en este bloque. No, sí, voy a agregar una ¿Viste? cosita más. ¿Viste? Acá para que la gente no se quede así con sabor a nada. No, para tener en cuenta que es un poco lo que pasó en Siria, la guerra en Siria, se está reflejando mucho en lo que pasa en Ucrania, ¿no? Obviamente, ahora también se empezó a ver muchísimos drones de origen iraní sobre el territorio ucraniano, y esto también es bastante más complejo, ¿no? Porque Rusia no se mete de lleno con sus tropas, sino que ahora empieza a mandar drones para atacar los distintos objetivos que tenga. Pero estos drones que se están utilizando, la mayoría son todos de Irán. Así que para que vean cómo también los países empiezan a devolver favores, como pasó en la guerra en Siria, cuando Rusia se metió a salvar de alguna forma a las papas al gobierno de Al-Assad, ¿no? Muy bien. Te voy a plantear un desafío. Podés no aceptarlo si querés. Tenés la libertad. Con ese look, con esa camisita, el suéter, el peinado, podés negarlo, te lo voy a aceptar. Pero te tiro un desafío. Para la próxima columna, alguna noticia que esté ocurriendo en África. Bueno, vamos a África entonces. Dale, ahí está. Para sumar más países a la agenda extensa que tenemos en el Noti, en la voz de Patricio Olivera Abdala, a quien saludamos. Y si te quieren seguir en redes, ¿a dónde van? Pato ABD. A, B larga, D. Sencillo. Exactamente. Ahí está. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por la información, por tus palabras y tu tiempo. Tremendo bloque con Patricio por un lado, con Juan Pablo Pucciarelli que sigue acá dentro del estudio por otro. Una maravilla de bloque para informarse de todo lo que ocurre, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Nosotros, rápidamente, porque nos recontrapasamos de tiempo, por suerte, estaba ocupado tratando de aprender lectura de labios, perdón, el señor productor, entonces no tuvo tiempo, no se dio cuenta que me tenía que retar. Ya lo está haciendo, así que rápidamente nos vamos a un flash informativo, música, y ya volvemos para este último bloque que queda en este noticiero de viernes 14 de julio. Baja, pero sube. La inflación de junio fue de 6% y en los primeros 6 meses del año se ubica en 50,7%. El índice de precios al consumidor en el sexto mes de 2023 mostró una baja de 1,8% en relación a mayo y en los últimos 12 meses ascendió al 115,6%. Mínimo actualizado.
el Consejo del Salario aprobó un aumento del salario mínimo del 34% en 3 tramos, desde julio a septiembre, lo que elevará ese ingreso a 105.500 pesos este mes, 112.500 en agosto y 118.000 pesos en el mes de septiembre. ¿Qué pasó con Cecilia? La sangre que encontraron en la casa de los Sena y en un colchón que habían donado a una embarazada del barrio Merenciano, en Resistencia, Chaco, era de Cecilia Strisowski. Así lo determinaron las pruebas de ADN ordenadas por el equipo de fiscales que investiga el femicidio de la joven de 28 años, cometido el 2 de junio pasado en lo de sus suegros. Frío extremo. Las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Santa Cruz se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas por frío. En el Calafate y La Quiaca llegan a casi menos 9 grados de temperatura. Argentina se despide. La selección argentina de fútbol femenino jugará este viernes un partido amistoso en San Nicolás desde las 20:30 horas ante Perú, con entrada gratis. Luego viajan a la Copa Mundial que se jugará en Nueva Zelanda y Australia. Grandes los chicos. El combinado nacional de vóley masculino le ganó 3-0 a Brasil con parciales de 25-23, 25-23 y 25-18 y el sábado jugarán las semifinales del Mundial Sub-21 ante Irán. El encuentro será a las 14 horas y la otra semifinal es entre Bulgaria e Italia.